Muy buenos días. Lunes 30 de diciembre 2024. Aún en tiempo de Navidad. Reflexionamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 36 al 40. Había también una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Palabra del Señor. Veíamos ayer a este niño de 12 años que se queda en el templo y dice una cosa muy curiosa cuando sus padres lo encuentran. ¿Acaso no sabían que yo tenía que estar en la casa de mi padre? Ahí claramente se está manifestando la divinidad del Señor, la paternidad real, que es también por el bautismo la paternidad real nuestra. Porque Dios para nosotros no es solo nuestro creador, es también nuestro Padre adoptivo. Tenemos un Padre en la tierra que con nuestra madre cumplió la misión de gestarnos. Pero Dios fue quien permitió esa gestación y después Dios fue quien nos adoptó como hijos por el bautismo. Esto crea en nosotros una realidad completamente distinta porque entonces empezamos a tener ciertos deberes para con nuestro Padre y el deber principal que el Señor nos pone a nosotros es anunciar su amor a todos los hombres. Y acá tenemos dos momentos, tanto ayer como hoy al final del Evangelio, Jesús, sabiendo quién era, sin embargo, supo obedecer y veíamos ayer que el niño vivía sujeto a ellos, obedeciendo absolutamente todo lo que sus padres terrenos le decían, aunque sabía él que su Padre Celestial era Dios y que le iba a revelar una misión que quizás en ese momento todavía no la tenía clara, pero sabía que había venido al mundo para dedicarse a las cosas de su Padre. Nosotros hemos venido al mundo sin tener idea, pero si hemos recibido una buena educación, poco a poco nos vamos dando cuenta y vamos descubriendo cuál es la misión para la cual Dios nos hizo nacer. En la familia que nacimos, nos dio los dones que tenemos y todas las facultades, mayores o menores, para poder realizar la misión que Él quiere a la perfección, porque tenemos todas las armas. Por eso no tenemos que mirarnos tanto a nosotros, porque si nos miramos a nosotros, nosotros somos muy débiles, estamos debilitados por el pecado. Entonces no tenemos mucho discernimiento, está obnubilado nuestro discernimiento. Por eso en este año jubilar es tan importante ganar la indulgencia plenaria y hacer lo que dice el Papa. Y en esta parte del Evangelio también vemos que el niño dice exactamente, se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Cómo se llenaba de sabiduría? Por la obediencia. Obedeciendo a sus padres. Que José era carpintero, sí, pero también nosotros tenemos que pensar que los carpinteros en esa época no eran tan ignorantes como nosotros, porque en general todo israelita, aunque fuese muy pobre y muy ignorante, por lo menos las escrituras las conocía, porque las habían recibido oralmente de sus padres. Hasta ese momento todavía se transmitía fuertemente la fe en Israel. Hoy está un poquito perdida y en realidad los israelíes, igual que los españoles y que los italianos y que todos los ex cristianos, se jactan de no creer en Dios. Pero eso es un fenómeno cultural actual. Pero todo israelita tenía clara la voluntad de Dios y las escrituras. Muchas veces vivían así pescando, los pescadores y todo, pero cuando el Señor los tocaba estaban abiertos porque la palabra ya trabajaba en ellos. También nosotros tenemos que hacer eso,
porque la sabiduría, de esta sabiduría que está hablando la Escritura, no es una cosa de leer libritos o hacer cursitos, es una sabiduría que es el don del Espíritu Santo, que es el don de entender la voluntad de Dios, cosa que tú puedas hacer aquello que Dios te está pidiendo. Y para hacerlo, también esta sabiduría te enseña a abrirte a la acción de Dios, para que sea Dios quien actúe en ti. Entonces, les había dicho yo que habían otras cosas de las indulgencias plenarias que se podían hacer, que ha dicho el Papa este año, que se pueden hacer, pero tiene una condición, y es que estas otras cosas son para aquellas personas que por algún motivo no pueden asistir físicamente a un templo jubilar, no pueden cruzar físicamente la puerta santa, ya sea porque están enfermos, invalidados en sus hogares, que trabajan en un faro, pónganse el caso, porque están en las cárceles, aunque el Papa ha abierto en una cárcel una puerta santa, que ha sido una cosa maravillosa. En fin, ¿y cuáles son estas cosas? 1. Participar en misiones populares, anunciando el amor de Dios, consolando a los enfermos, etc. Participar en ejercicios espirituales, hasta se puede hacer por internet. Encuentros de formación sobre el Concilio Vaticano II o el Catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Monseñor Munilla, el obispo español que tiene un canal de televisión, él hace una formación sobre el Concilio Vaticano II. Aprovechar de entrar a su canal y hacerlo. Ahí hay una posibilidad. Después, realizar obras de misericordia corporales y espirituales. Es hacer sacrificios, que eso es lo otro. Los actos penitenciales, tal como por ejemplo, redescubrir el valor penitencial de los viernes, que nosotros nos hemos olvidado mucho del viernes, y el viernes es fundamental. Si nosotros el viernes hacemos penitencia, eso nos ayuda a mantenernos como limpios y les aseguro, caemos menos en pecado. Después, abstenerse al menos un día de distracciones inútiles, como redes sociales, el WhatsApp, incluso, por ejemplo, apagar el teléfono y estar desconectado por un día. No escuchar música. Son cosas que hoy a nosotros nos mantienen tan atrapados. Entonces, este sacrificio es muy fuerte. Y no digamos, y dejar pornografía. Eso hay que hacerlo sí o sí. Eso ya no es por el año sabático. Tenemos que combatir absolutamente porque nos están llevando a la muerte a través de las redes sociales. Después, dejar consumos superfluos, bebidas, las compras extras, dejar de comer chocolatitos, por ejemplo, ese es para mí un sacrificio inmenso. Y después, participar en actividades especialmente en favor de la vida. Hablar claramente contra el aborto, contra la eutanasia, contra las leyes LTGB, es decir, jugárselas por el Señor. Y dedicar parte de nuestro tiempo a actividades de voluntariado, que las hay muchas. Si, por ejemplo, a ti te toca vivir en el campo, lejísimos de la ciudad, pero hay una capillita y en esa capillita hay una ayuda social. Tú puedes ir a hablar ahí y ver, de ir a ayudar a alguna señora que está enferma, asistir a un enfermo, en fin, esas pequeñas obras. Todo eso en este año, si realmente estás impedido de hacer los 5 puntos para ganar la indulgencia plenaria, esas obras también te permiten ganar indulgencia plenaria. Pero hay una que sí es condición sine qua non. Tienes que tener un deseo profundo y sincero que el Señor te libere de toda tu tendencia al pecado para dedicarte a vivir solo según su voluntad. Eso es condición fundamental para que la indulgencia sea plenaria, es decir, se te remitan absolutamente todos tus pecados y todas las consecuencias de tu pecado. El que tenga oídos para oír, que oiga.